ha demandado aquí el tema de la seguridad, y eso es lo que de verdad en las regiones, en las calles, en todo el territorio nos dicen cuando estamos haciendo toda esta labor de la campaña, y esa seguridad pues la debemos garantizar, pero también debemos generar esa confianza y devolverle esa confianza a nuestra fuerza pública, pero también al interior de las diferentes instituciones, de la misma fuerza pública, debemos mejorar las condiciones de vida también de ellos, poder incentivarlos a ellos también con una buena remuneración, nos permitirá avanzar en ese fortalecimiento de ese pie de fuerza, fortalecer todo el tema de derechos humanos. Sé que ha habido recientemente, y está en la memoria, los paros, pero también tenemos que reconocer y hacer memoria mucho más atrás cuánto aporte nos ha hecho las instituciones, la fuerza pública en la defensa de la soberanía, en conceder a tantas familias y a tantas comunidades todo lo que tiene que ver con esa seguridad allí, en los entornos, en los barrios. Así que debemos tener en este momento una gran oportunidad alrededor de la seguridad para fortalecer las instituciones y defenderlas, porque ese es un postulado precisamente de este Equipo por Colombia, la defensa de las instituciones. Y sé que con los alcaldes, con los gobernadores, pero específicamente con los alcaldes, tenemos que hacer esa sinergia, articular todo ese trabajo que permita llegar allí en los territorios y que las comunidades, la sociedad los vea como unos amigos, pero a esos amigos que son nuestra fuerza pública tenemos que brindarles mejores condiciones y mejores garantías. Muy bien. Juanita, acá está la tablita y se las voy a leer porque es que ese tema sí es muy importante. Homicidios durante el gobierno de Luis Pérez, 9.484. Homicidios durante el gobierno de Sergio Fajardo, 3.544. Homicidios durante el gobierno de Alonso Salazar, 6.904. Homicidios durante el gobierno de Aníbal Gaviria, 3.297. Homicidios durante los 4 años del gobierno de Federico Gutiérrez, 2.320. O sea, la tasa no más baja consolidada durante 4 años de gobierno. Pero ¿en cuánto estaban los homicidios cuando llegó y en cuánto estaban cuando salió? O sea, si quieres debatimos esto, pero estas son las cifras. Otra cosa es que le quieras dar otra interpretación, pero las cifras son estas. 4 años de gobierno, 1.000 homicidios menos que el gobierno anterior. Y vuelvo y digo una cosa, para mí así fuera la tasa más baja en consolidado de 4 años y que fueran en total 2.320, para mí eso es una barbaridad. Es que la única cifra aceptable es 0. Pero esos son los datos. Ahorita te mando la tabla. Muy bien. Y el análisis. 8 de la noche, 12 minutos. Avanzamos en esta segunda conversación de país. Hoy con los integrantes, 4 de ellos, Alex Charno vino a esta conversación de país de la coalición Equipo por Colombia. Y el turno le corresponde, Juanita, a la pregunta de la precandidata Aida Lizarazo. Candidata Lizarazo, usted ha dicho que no tocará el bolsillo de los vulnerables y de la clase media. Mi pregunta es entonces, ¿cómo enfrentará los retos fiscales que le esperan al próximo gobierno? Juanita, qué bueno, porque de verdad los colombianos están a la expectativa si vamos a hacer o no una reforma tributaria, porque esto toca directamente con el bolsillo de los colombianos. Y he dicho que tenemos que ser muy responsables con todas esas decisiones que se adopten. ¿Por qué? Porque recientemente, ante una eventual reforma tributaria, mire todo lo que se dio en nuestro país. Y allí tenemos entonces nosotros la oportunidad de esperar que hace 7 meses, 8 meses aproximadamente, aprobamos en el Congreso de la República la última reforma tributaria. Aún no es tiempo para decir si sí o no a una reforma tributaria. Hay que esperar que termine este año fiscal para poder hacer ese balance y ese análisis económico. Pero ante la eventualidad de hacer una reforma tributaria que la hacen todos los gobiernos, yo sí tengo esa línea roja. Y esa línea roja es que no se tocará el bolsillo de las clases más necesitadas
necesitadas, de los más vulnerables, del estrato 1, 2, 3, incluso hasta 4, que allí está la clase media de nuestro país. Hay que garantizar y mirar otras fuentes de financiación sin llegar a tocar y subir la tasa de impuestos o generar más impuestos que toque el bolsillo de ellos. Yo sí quiero hacer esa contrapregunta a usted y a todos los demás, porque así como el tema de la seguridad es sensible, el tema de cómo vamos a cubrir ese enorme hueco fiscal que hoy tiene Colombia, pues eso implica buscar recursos de algún sitio, el cómo. ¿Cómo hacemos para bajar ese déficit fiscal en una situación tan compleja como la que están viviendo tantos colombianos? Si bien la economía se está reactivando, hubo un rebote el año pasado, este año pues la economía se sigue moviendo, pero precandidata, el tema es que mucha gente dice el costo de vida muy alto y el déficit, las cuentas de la nación siguen siendo muy preocupantes. Sí, Juan Roberto, aquí tenemos que ser todos muy sensatos también y saber que estamos pasando por una situación crítica, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, producto de la pandemia, alta inflación, pero también esa buena noticia que recibimos recientemente, esa recuperación de la economía de nuestro país. Y eso se ha generado a través de qué o por qué lo ha generado, por esa confianza que se le ha dado a los empresarios, que son los que mueven la economía de nuestro país. Por eso, primero, hay que garantizar esa confianza, ese respaldo, extender esos beneficios como el del PAEF a los empresarios que permita mantener y vincular mano de obra. Aquí tenemos que garantizar también la reactivación económica y yo he dicho también que tenemos que fortalecer las instituciones y en este caso la DIAN. A la DIAN hay que ponerla a tono y a tope para que contrarreste la evasión que hay en nuestro país. Allí tendríamos de verdad un gran recurso para poder tener esa oportunidad de seguir llegando con toda la oferta pública social sin necesidad de seguirle metiendo la mano al bolsillo de los colombianos, pero también contrarrestando la corrupción. Allí yo creo que está el centro de esto. ¿Cómo obtener más recursos? ¿Nuevas fuentes de financiación? Seguramente sí, pero de verdad, enfocándonos bien en todos los programas sociales, los programas de gobierno, para lo que está dado el gobierno, el Estado, para llevarle ese servicio, ese bienestar, esa calidad de vida a todos en el país, tenemos que hacer un alto en el camino e introducirle, no solamente a la política, sino también a la administración pública, esos principios y valores que siempre hemos dicho que se perdieron. Y introduciéndole esos valores y principios, haciendo buen uso del recurso, del presupuesto, allí podemos atacar entonces ese mal terrible que es la corrupción. Han pedido la palabra y con una acotación, candidatos. Ningún candidato se atreve, ustedes me corregirán, a decir en campaña que va a subir los impuestos, pero es que solo no... Mocus y perdió. Y solo Mocus y perdió. Nadie se atreve, pero lo que hacen apenas llegan al gobierno, ineludiblemente, el Banco de la República acaba de decirlo. Roberto Steiner, uno de sus codirectores, dijo, es inevitable que quien llegue a la presidencia inmediatamente tiene que hacer una reforma tributaria dolorosa, ampliando la base tributaria, subiendo el IVA, subiendo los impuestos. ¿Qué hacemos? Porque es que el tema es que hay un hueco fiscal enorme. Precandidato David Barguil. Mire, yo voy a hacer una reforma tributaria. ¿Y cuál es la línea de la reforma tributaria que voy a liderar? En este país también hay una doble moral en los impuestos. Usted tiene unas tarifas, pero los sectores terminan pagando menos en virtud de las exenciones. Y la tasa efectiva de tributación siempre termina siendo menor. Óigame este dato para que se sorprendan. El sector financiero tiene una menor tasa efectiva de tributación que el sector agropecuario, que el sector salud, que el sector de la construcción. Eso es una vergüenza. ¿Y en qué va a consistir esa reforma? Prefiero bajar tarifas y eliminar exenciones. Y que tengamos por arriba de la mesa la realidad de cuál es la tarifa que paga cada sector, para evitar que a través de esas gabelas los sectores más poderosos, los más ricos, terminen pagando menos impuestos. Yo me bajé de una reforma tributaria cuando quisieron incorporar en esa reforma una gabela al sector de las farmacéuticas y no estuve de acuerdo. Y le voy a decir algo, usted pregunta ¿cómo? ¿De dónde salen los ingresos? Aquí hay que poner es a crecer la economía. Y la economía crece con un aparato productivo más robusto, con pequeñas, medianas y grandes empresas, con una gran política de emprendimiento como la que queremos liderar con la apuesta de la revolución del crédito que he planteado, que es crédito para todos, incluidos los pobres a los que no les prestan y los condenan a gota a gota y para diario. Ya le termino, Juan Roberto, el punto porque me parece importante en lo económico. Y con tasas de interés, la meta es por debajo del 10% efectivo anual.
con crédito barato usted pone a volar este país. Y 3 sectores estratégicos, agro, y ahí hay una política clara que luego les vamos a hablar de ella, turismo, batallones de la fuerza pública para el turismo en La Guajira, en el Pacífico, en las zonas estratégicas, y poner a que el tejido empresarial de este país crezca con financiación barata y con emprendimiento apoyado con dinero público para que este país pueda producir más impuestos en virtud de que crece su economía. Yo celebro la cifra del 10.6% de crecimiento que consolida esa reactivación, pero tenemos que seguir dándole más impulso. Bueno, precandidato Federico Gutiérrez y luego precandidato Enrique Peñalosa. No, vos planteaste un tema, Juan Roberto, que es muy importante, ¿no? Aquí a la gente no se le puede decir mentiras. Hoy tenemos un déficit de 97 billones de pesos. El gasto durante pandemia aumentó 4.5 puntos y disminuyó el recaudo. Y los programas sociales tienen que seguir llegando. Yo, por ejemplo, he planteado que tenemos que llegar a 5 millones de hogares en ingreso solidario. Nadie se puede morir de hambre. Pero la mejor política social es la generación de empleo. Tocaste otro tema, Banco de la República. Yo ayer, yo quedaba aterrado cuando escuchaba a este señor Petro, que cada vez uno se queda más aterrado y más impresionado de para dónde quiere llevar el país, y decía pues básicamente que va a acabar con la independencia del Banco de la República. No, el Banco de la República es una entidad seria, y yo le digo aquí a los colombianos, yo voy a mantener la independencia del Banco de la República y no lo voy a manosear, porque esto es un tema serio. Pero hay que hacer varias cosas antes de decir si se hace o no una reforma tributaria. Seguramente será necesaria. Pero hay algo importante, plata sí hay. Ustedes saben cuánta plata hay en este momento en las regiones sin ejecutar del Fondo de Regalías, 14 billones de pesos, lo que cuesta una reforma tributaria. Vamos a darle las herramientas a alcaldes, a gobernadores en regiones, para que puedan sacar los proyectos adelante. Esa plata no está en los bancos, tiene que estar en las vías terciarias para el campo. Por eso estamos proponiendo pasar de 1 billón anual de vías terciarias de inversión a 3 billones anuales. 1 millón de viviendas de interés social. Tenemos que llegar al campo, tenemos que llegar con los recursos que lleguen en escuelas, en salud. Ahí hay plata. Y ahorita le termino de contar el tema del lavado de activos. Por favor. Hoy hay 20 billones de pesos en activos de la mafia. El Estado nada tiene que estar haciendo, administrando eso que vuelven focos de corrupción. Una ley para crear un grupo especial con fiscales especializados de extinción de dominio y jueces especializados de extinción de dominio. Ahí hay 20 billones de pesos que pueden servir y después revisar lo que viene. Cierra este ciclo Enrique Peñalosa, el tema económico, el tema del déficit. Sí, perfecto. No es necesaria la reforma tributaria si la economía crece suficientemente. Para el 2021 se esperaba que el déficit iba a ser más del 8% del PIB y fue de 7%. Y para este año se proyecta que va a ser del 6%, de manera que si la economía crece va a seguir bajando. Lo que ha hecho la DIAN ha sido muy valioso, se pasó de una recuperación de recursos de 8 billones de pesos hace 4 años a más de 22 billones de pesos el año pasado. De manera que lo que sí tenemos que tener claro, y hay que educar a los colombianos sobre eso, es que la única manera de lograr que seamos más ricos, de que haya más empleo, mejor remunerado, es que haya más inversión. Entonces, si se cobran demasiados impuestos, los inversionistas se van para otro lado, porque hay unos países más ricos que nosotros. Por ejemplo, alguien produce más con un tractor que con un asadón, y así es posible pagarle mucho más a la persona que trabaja con el tractor que con el asadón. Pero para que haya ese tractor se necesita que haya una inversión, un inversionista, y lo mismo en máquinas industriales y demás. Entonces estamos compitiendo con el resto del mundo y tenemos todas las posibilidades de atraer inversiones. Por ejemplo, hemos desaprovechado el TLC. Nosotros estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que México. Y en México hay miles de industrias de exportación y aquí prácticamente nada. Entonces vamos a realmente dedicarnos a promover la inversión y a crear condiciones favorables para que haya más inversión, más crecimiento. Y por ejemplo, los horrores que dice Gustavo Petro hablando del déficit fiscal. El petróleo está produciendo más de 20 billones de pesos al año en impuestos. Y él dice que no, que vamos a dejar eso, que es dinero bajo tierra, dinero con el cual se pueden hacer las carreteras que necesitan los campesinos, se pueden hacer proyectos de vivienda, distritos de riego, y por ejemplo, entonces la gente que hoy cocina con gas, gracias a unas inversiones gigantescas de más de 8.000 kilómetros de redes de conducción de gas, entonces tendrá que cocinar con electricidad si no tenemos más gas y esto le saldría más caro a los ciudadanos. Entonces, que tengamos claro que necesitamos recursos tributarios, necesitamos ser austeros, pero tenemos que tener claro que lo único que va a hacer
que tengamos una sociedad con más y mejores empleos, una sociedad más rica, es que haya más inversión y que los recursos de inversión, si no tenemos condiciones favorables de seguridad, de impuestos y demás, pues se van a otros países. Y mire lo que le pasó a Chile y a Perú por tomar malos rumbo y malas decisiones. Entre Chile y Perú están saliendo 30.000 millones de dólares de inversión. Vamos a traérnoslos para acá. Aquí sí vamos a generar las garantías. Seguridad jurídica y seguridad física. Se me está corriendo el tiempo. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos, 20 por favor, segundos. candidata Idea Lizarazo. Con esa confianza que se le dio al país, a los grandes empresarios en la reactivación económica, también tenemos que dársela a los pequeños negocios y micronegocios que mueven gran porcentaje de la economía de nuestro país, que cerraron por la pandemia, que nunca recibieron un apoyo por parte del gobierno y necesitamos de ese apoyo para que vuelvan a reabrir, para que vuelvan a generar ingresos, pero también para que vuelvan a generar empleo. De esta forma reactivamos las economías locales, no solamente en los grandes centros poblados, sino también en los diferentes municipios del país. Y ahí también tenemos esa propuesta para que ellos también reciban ese apoyo por parte del gobierno, créditos blandos o un auxilio, un subsidio por única vez que les permita reabrir nuevamente. Muy bien, 8:24 minutos. Nos queda para el último segmento, que son las preguntas de sí y no. Reitero el método muy rápidamente. Ustedes tienen 2 botones. A la pregunta ustedes pueden responder sí, oprimiendo el botón verde, no, el botón rojo, o también se pueden abstener no oprimiendo ninguno de los botones. Repito, están en todo su derecho. Arranquemos, Juanita. Bueno, ¿considerarían una alianza con Rodolfo Hernández? Solamente, sí. 2 abstenciones, Enrique Peñalosa no. Sí, Aide Lizarazo, último momento. Y verde también, David Barguil. Muy bien, la siguiente, María Alejandra. El ganador de esta alianza hará otra alianza con el uribismo. Enrique Peñalosa no, los demás sí. Que se apaguen. La tercera, comparten el temor que expresó hace algunos días el expresidente Andrés Pastrana de un posible fraude en las próximas elecciones. Enrique Peñalosa no, los demás se abstienen. La siguiente. Bueno, de último, bueno. Sí. Acción retardada. Sí. Listo. ¿Usted dialogaría con la primera línea? ¿Usted dialogaría con la primera línea? Dos sí, Enrique Peñalosa, Aide Lizarazo. 2 no, Federico Gutiérrez y el otro precandidato. Bueno, la siguiente pregunta, María Alejandra. ¿Reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela? No, Enrique Peñalosa, los demás se abstienen. Perfecto. La siguiente, ¿impulsarían el fracking en Colombia? Se abstienen. Bien. ¿Le pondrían impuestos a las iglesias? Tampoco. ¿También se abstienen? ¿Se abstienen o están pensando? ¿Queda la duda? Bueno, abstención. ¿Insistirán en la fumigación con glifosato? Una abstención. David Barguil sí, Federico Gutiérrez sí, Enrique Peñalosa. Ok. ¿El presidente Iván Duque es un buen presidente? Todos sí. ¿Se debería facilitar los trámites para la eutanasia en Colombia? 2 no, 2 sí. Se me acabó el tiempo del asilo. ¿Les queda alguna rapidita? Pero... ¿Renegociarían la deuda externa? Ahí solo para marcar el contraste con ayer, ¿hay una democracia en Colombia? Ya estaba listo. Okay. Los 4 dicen que sí. Muy bien. Los que la niegan lo que quieren es destruirla. Señores, Oiga, orden. 8:28. que decían que no, son los que la quieren acabar. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz. 8:28. Ustedes por sorteo escogieron a Enrique Peñalosa como el vocero de esta coalición para cerrar esta conversación de país. Doctor Enrique, sus palabras finales. ¿Por qué escoger esta coalición? Bueno, yo invito a todos los ciudadanos a que el próximo 13 de marzo escojan el tarjetón del Equipo por Colombia. Aquí
van a encontrar personas que producen resultados de verdad. Yo los invito a ustedes a votar por este equipo que va a trabajar para acabar la pobreza en Colombia, pero no hablando, sino haciendo. Aquí tienen ustedes un equipo de personas que han entregado su vida a servirle al país. De manera que yo invito a los colombianos. Nosotros necesitamos tener claro que la prioridad son los ciudadanos más necesitados, que tenemos que lograr tener cobertura de internet, tenemos excelente educación, darle prioridad a acabar con la pobreza, pero también tener claro que la seguridad es fundamental. Nosotros necesitamos que haya seguridad como una prioridad para que sea posible la vida civilizada y para que haya la inversión y el turismo que generen los empleos que van a acabar de verdad la pobreza. Y además tenemos que tener una capacidad de ejecución para hacer todas las carreteras, para hacer los distritos de riego, para hacer las viviendas. Aquí vamos a trabajar en equipo con todos los colombianos. Nosotros somos personas que producimos resultados porque trabajamos en equipo con respeto, con amor y con absoluta integridad, con cero corrupción, porque la corrupción no se combate simplemente hablando, sino haciendo. Como ya lo hemos hecho, hemos trabajado con todo el amor, mejorando la vida de los ciudadanos más necesitados y con cero corrupción. Precandidato Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil, Aidely Sarazo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, compañeras. Yo quería hacerles... Gracias a ustedes. Uy, pero eso sí es... No pregunta. ¿Ustedes tienen alguna opinión sobre la ausencia de Alex Char? No, ya, era esa la despedida. Ninguna. Pues me hubiera encantado que estuviera. Que fue lo mismo que dijimos al comienzo, que nos encantaría escucharlo como todos los colombianos. A ustedes muchas gracias, de verdad muy amables por haber aceptado esta invitación de Noticias Caracol y de La Silla Vacía. Mañana la tercera entrega con los integrantes de la coalición Centro Esperanza. Feliz noche para todos, los dejamos con la programación de Caracol Televisión.